La guerra en Gaza no ha terminado. Israel ha intensificado su ofensiva con un objetivo declarado: erradicar a Hamás, cueste lo que cueste. Pero lo que parecía una tregua en camino se ha convertido en una nueva fase de enfrentamientos aún más sangrienta y más incierta. La pregunta para todos ahora es, ¿por qué se reanudó la guerra? Porque la ruptura de esta tregua no ha sido simplemente un accidente diplomático, ¿no? Detrás hay intereses estratégicos, hay presiones internas en Israel y hay una apuesta militar que podría cambiar por completo el equilibrio de poder en esta región. Netanyahu necesita una victoria, y para lograrla está dispuesto a extender el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente, por qué volvió la guerra, qué busca Israel, cómo influye la política de Donald Trump y si estamos más cerca de una solución o de una escalada total. Porque esta guerra ya no es solo entre Israel y Hamás, como vais a ir viendo en este vídeo. Así que quedaos hasta el final para entender todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio. El colapso de la tregua y el reinicio de los ataques. Bien, vamos a empezar por el principio. El alto el fuego que había entre Israel y Hamás, que se había alcanzado a mediados de enero, se ha roto definitivamente el 2 de marzo. Eso es, y aunque en teoría la tregua incluía intercambio de rehenes y una ayuda humanitaria, esta nunca fue sólida, y la falta de negociación real entre Israel y Hamás pues la hizo fracasar. Además, el 8 de marzo, Israel lanzó una nueva oleada de ataques aéreos bajo la operación Fuerza y Espada. Básicamente, Netanyahu ha dejado claro que no va a frenar hasta eliminar completamente la estructura de Hamás. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué exactamente se reanudó la guerra? ¿Solo fue la ruptura de la tregua o hay más factores? ¿Por qué se reanudó la guerra? Las claves del conflicto. La respuesta a la anterior pregunta es que hay varios motivos detrás del inicio de los ataques, y no simplemente porque la tregua se ha roto. Aquí entran en juego desde luego intereses políticos, estrategias militares y la propia dinámica de este conflicto. Eso es, porque si ya había un alto al fuego, ¿por qué Israel decidió reanudar la ofensiva? Vamos a verlo paso a paso. Pues lo primero es que la tregua nunca ha sido sólida, porque desde el principio ambos lados tenían exigencias muy claras que el otro bando nunca iba a estar dispuesto a cumplir. Hamás pedía el fin total de la ofensiva israelí y la retirada de las tropas de Gaza, mientras que Israel exigía la entrega de todos los rehenes sin condiciones. Y por supuesto, como ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder demasiado, la tregua lo único que ha servido ha sido de paréntesis táctico, no como una solución verdadera. Eso es, Israel la aprovechó para regrupar tropas y planificar sus siguientes movimientos, mientras que Hamás lo utilizó para abastecerse y reorganizarse. Otro punto clave es concierne solo a Israel, no es lo que ocurre dentro del propio Israel, porque Netanyahu está en una situación política muy delicada. Sí, totalmente, porque por un lado hay sectores de la sociedad que exigen una salida negociada para recuperar a los rehenes, pero por otro, los grupos ultranacionalistas de su propia coalición quieren destruir completamente Hamás sin concesiones. Y lo cierto es que Netanyahu depende de estos últimos para mantenerse en el poder, con lo cual, si empezaba a mostrar señales de debilidad, lo que ellos podrían considerar debilidad, podría perder apoyo dentro de ese grupo de su propio gobierno. Y además, no podemos olvidar que Netanyahu está envuelto en juicios por corrupción. Cuanto más se enfoque toda esta atención en la guerra, menos presión hay sobre los problemas legales que tiene Netanyahu. Otro punto, por supuesto, es la estrategia militar, porque a nivel militar Israel considera que aún quedan objetivos clave de Hamás que no han sido destruidos. Sí, y se habla de que los túneles subterráneos seguían operativos y que las unidades de élite de Hamás aún tenían capacidad de combate. Así que, en cuanto vieron que Hamás no cedía en las negociaciones, aprovecharon la excusa para lanzar una nueva ofensiva con la intención de desmantelar pues, toda la infraestructura que queda. Y no solo eso, hay que recordar que Israel quiere demostrar que puede ganar una guerra total contra Hamás sin intervención extranjera. El cuarto punto es la diplomacia internacional, porque está claro que no ha logrado frenar el conflicto. Estados Unidos, Egipto y Qatar han intentado mediar, ¿vale? Pero las posiciones de ambas partes pues, son demasiado rígidas. Eso es. Y en su momento Biden presionó a Israel para reducir la intensidad de los ataques, porque Netanyahu sabía que en un año electoral de Estados Unidos, Washington tenía claro que no iba a perder la influencia en Medio Oriente. En otras palabras, Israel sintió que tenía el margen suficiente para seguir adelante sin que hubiera una verdadera amenaza de sanciones o presión internacional fuerte. Así que, sumando estos factores, se ve claramente cómo esta reanudación de la guerra no ha sido una sorpresa, sino algo que iba a acabar pasando, algo que se veía venir. Pero hay algo que no se había visto hasta ahora y que marca un cambio importante dentro del propio territorio, y es que ha habido protestas públicas de palestinos contra Hamás. Eso es, y
más concretamente en el norte de Gaza, especialmente las zonas como Beit Lahiya y el campo de refugiados de Jabalilla. Cientos de personas salieron a las calles exigiendo el fin del conflicto y pidiendo que Hamás se retire del poder. Algo que nos puede sonar bastante raro, ¿no? Porque es un territorio donde la represión de la disidencia ha sido la norma durante estos años. Y es que los manifestantes coreaban frases como basta de guerra, basta de destrucción, queremos vivir, mientras prendían fuego a neumáticos y bloqueaban carreteras. Incluso se han difundido vídeos enfrentando directamente a las fuerzas de seguridad de Hamas. Las condiciones humanitarias extremas parecen haber roto el miedo, la falta de alimentos, el colapso sanitario y el riesgo inminente de hambruna han llevado a muchos a perder el miedo y alzar la voz, a pesar de las detenciones y la represión. Algunos de los comunicados más duros han venido de grupos como los clanes islamistas del sur o los habitantes de Sujaiya, que han llamado a una marcha de la ira y exigen la retirada inmediata de Hamas y el fin del asedio. Esto no significa que jamás vaya a ceder el control mañana, pero sí muestra algo clave. Incluso dentro de Gaza, el apoyo del grupo empieza a erosionarse, y si esa presión interna sigue creciendo, podría convertirse en otro factor que altere el rumbo del conflicto. El plan de Israel. ¿Qué busca Netanyahu con esta ofensiva? Bien, ahora que sabemos por qué se ha reanudado la guerra, la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo real de Israel con esta nueva ofensiva? Pues oficialmente el gobierno de Netanyahu dice que el plan es erradicar completamente a Hamás, pero ¿eso es realmente posible o hay otros intereses detrás? Pues desde el inicio de la guerra, Israel ha repetido una y otra vez que su misión es destruir a Hamas completamente para que nunca vuelva a ser una amenaza. Pero aquí hay un problema, porque Hamás no es solo una milicia, también es una red política, social y religiosa con un fuerte apoyo en Gaza. Eso es muy cierto, porque desde luego tú puedes eliminar a los líderes, destruir su infraestructura, pero la ideología y la estructura política de Hamas pueden sobrevivir y reorganizarse. Y no solo eso, además Hamás lleva décadas operando en la clandestinidad. Incluso si Israel ocupa todo Gaza, es casi imposible erradicar completamente a sus combatientes. Entonces, más que destruir a Hamas, lo que Israel busca es debilitarlo al máximo y reducir su capacidad de gobernar en la propia Gaza. Vale, aquí entramos en un punto clave de la guerra, porque no solo es una cuestión militar, sino también política. Como comentábamos antes, Netanyahu está en una de las situaciones más complicadas de su carrera. Hay protestas en Israel, su popularidad ha caído y enfrenta juicios por corrupción. Y si la guerra termina sin un triunfo claro, su gobierno podría colapsar. Por eso, Netanyahu tiene incentivos muy grandes para alargar el conflicto lo máximo posible, ya que si la guerra sigue, la presión política interna disminuye porque el país está en el modo, unidad nacional. Y no solo eso, además, cuanto más dure la guerra, más puede culpar a Hamás de que no haya seguridad en Israel, desviando la atención de sus propios problemas. Ahí está. Otro tema que ha generado mucho debate es si Israel realmente planea volver a ocupar Gaza a largo plazo. Vale, oficialmente Netanyahu dice que no quiere una ocupación permanente, pero en la práctica el ejército israelí está tomando el control de muchas zonas clave. De nuevo, hay miembros del gobierno ultranacionalista que han propuesto restablecer asentamientos israelíes en Gaza, lo que generaría un conflicto aún mayor. Y bueno, Israel no quiere que Hamás vuelva al poder y necesita una alternativa. Pero ¿quién gobernaría una Gaza devastada en su lugar? Lo cual produce un dilema enorme, porque la autoridad palestina no tiene suficiente apoyo en Gaza, y además ninguna potencia extranjera se quiere hacer cargo de este problema. La postura de Estados Unidos y el dilema internacional. Y aquí entra otro factor clave, la relación con los Estados Unidos. Desde luego, porque con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero del 2025, la postura de Washington hacia Israel ha cambiado respecto a la que tenía Biden. Exacto, y durante su primer mandato, Trump fue uno de los presidentes más pro-Israel de la historia reciente de los Estados Unidos, reconociendo a Jerusalén como una capital, como su propia capital, y facilitando los acuerdos de Abraham. Y ahora que está de vuelta en el poder, su administración ha mostrado un apoyo mucho más fuerte a Netanyahu en comparación con Biden, como decíamos, que intentaba presionar a Israel para contener esa ofensiva. Esto significa que Israel tiene más margen de maniobra, porque sabe que Estados Unidos no le pondrá ningún tipo de restricción como eran tan severas anteriormente. Lo cual, sin embargo, también genera tensiones con otros aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa y el mundo árabe, que están presionando más hacia un alto el fuego. Más, Trump tiene sus propios cálculos políticos internos. Quiere proyectar una imagen de firmeza en su política exterior, pero tampoco le interesa que la guerra escale y arrastre a los Estados Unidos a un conflicto mayor en la zona.
Con lo cual podemos concluir que la relación entre Israel y Estados Unidos bajo este nuevo mando de Trump le da pues más libertad a Netanyahu, pero también se podría volver mucho más impredecible si la situación en Gaza pues se sale de control. Posicionamiento y el futuro del conflicto en Oriente Medio. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué podemos esperar a corto plazo? Pues consideramos, ¿no?, que tenemos tres cosas claves a considerar. La primera es que hay un riesgo de tener aún más víctimas civiles. La segunda es que Hamás, o la posibilidad de que Hamás resista más tiempo del esperado. Y la tercera es que haya nuevas estrategias de presión entre Israel y Estados Unidos. O sea, el conflicto está lejos de terminar, y aunque haya nuevas negociaciones, lo más probable es que veamos más escaladas militares. Seguramente, y al final lo que podría preguntarse no es, ¿está realmente Netanyahu dispuesto a seguir la guerra por razones políticas? O quizás en algún momento pueda ceder la presión internacional. Porque mientras los líderes discuten treguas y ofensivas, el conflicto ya está cruzando bastantes fronteras, y el norte de Israel empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla. Hezbolá y Líbano. Se abre un segundo frente. Mientras el foco global sigue en Gaza y la amenaza de un conflicto con Irán va en aumento, el norte de Israel ya está librando una guerra silenciosa pero cada vez más intensa. Y lo que acaba de pasar en Líbano es una señal clara de que este frente podría estallar en cualquier momento. ¿Qué es lo que ha pasado en Líbano? Pues este 28 de marzo Israel bombardeó Beirut, algo que no ocurría desde la entrada en vigor de la frágil tregua con Hezbolá en noviembre. El ataque, que fue realizado con drones, impactó en el barrio de Hadad, una zona que es densamente poblada con viviendas civiles y escuelas. Antes del bombardeo, el ejército israelí había ordenado evacuar la zona, acusando a Hezbolá de operar allí. Oficialmente el ataque fue una respuesta al lanzamiento de cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel. Pero Hezbolá negó toda responsabilidad, acusando a Israel de fabricar un pretexto para intensificar su ofensiva. El momento del ataque no fue casual. Ocurrió mientras el presidente libanés se reunía en París con Emmanuel Macron. Y lo cierto es que este no es un incidente aislado, porque desde octubre, tras el ataque de Hamás, Hezbolá ha estado lanzando misiles, drones y cohetes contra Israel, y desde entonces Israel ha estado respondiendo con decenas de ataques aéreos en el sur y en el este de Líbano, matando a varios comandantes de alto rango de Hezbolá. La situación se agravó aún más en septiembre del año pasado, cuando Israel mató a varios de los principales líderes del grupo chiita. Desde entonces, el Líbano ha perdido a más de 4.000 personas en los combates y más de 60.000 israelíes del norte del propio país han sido desplazados. Además, según el acuerdo del alto el fuego firmado en noviembre, como decíamos, Israel se debía retirar completamente del territorio libanés a finales de este enero. Pero, sin embargo, ha prolongado su presencia militar y todavía mantiene tropas en 5 localidades estratégicas, lo que ha generado aún más tensión y más desconfianza. El mensaje del ministro de Defensa israelí fue totalmente claro. Si no hay paz en el norte de Israel, no habrá en Beirut. Y eso implica que cualquier provocación real o percibida puede activar una nueva ola de bombardeos. Hezbolá, el cual está respaldado por Irán, aún no ha respondido con toda su fuerza. Pero si lo hace, Israel se vería obligado a dividir sus fuerzas entre Gaza, Cisjordania y el norte, lo que podría abrir una puerta a un conflicto muchísimo más amplio. Gaza ya no es el único frente. Con un Líbano bajo fuego y Hezbolá en tensión máxima, la guerra se está transformando en un conflicto regional en toda regla. Y lo peor es que esto no será el final, y nos queda mucho más por ver todavía. Ahora Irán entra en escena. ¿La guerra se expande? El conflicto en Oriente Medio está a punto de cruzar un límite muy peligroso. Mientras Israel continúa su ofensiva en Gaza, las miradas ya no están solo puestas en Palestina. Todos los focos apuntan ahora a Irán, que ha puesto a su ejército en alerta máxima y ha activado a sus aliados en la región. Teherán dice estar listo para responder si es atacado, pero ¿qué pasaría si Israel decide ir mucho más allá y ataca directamente a su programa nuclear? ¿Estaríamos hablando de una represalia aislada o el inicio de una guerra regional a mucho más escala? Pues vamos a verlo. Dani, la guerra entre Israel y Hamás ya ha dejado miles de muertos, pero ahora hay una pregunta mucho más peligrosa. ¿Hasta dónde puede escalar esto? Pues como bien comentabas antes, la respuesta puede estar en Irán. En las últimas semanas, Teherán ha puesto a todas sus fuerzas armadas en alerta máxima, ha reforzado la seguridad de sus instalaciones nucleares y ha advertido que cualquier agresión será respondida con una represalia masiva. Y esto no es solo una paranoia. Irán sabe que Israel podría estar planeando un ataque preventivo contra su programa nuclear, algo que ya intentó hacer en el pasado con sus operaciones encubiertas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues la gran diferencia es que Irán está mucho más preparada.
Ha desplegado sistemas de defensa aérea de última generación, ha reforzado sus instalaciones con búnkeres subterráneos y ha movilizado tropas en las fronteras con Irak y con Siria. Pero eso no es todo. Irán también ha intensificado su alianza con Hezbollah y las milicias chiíes en Irak y Siria, asegurando que cualquier ataque contra su territorio desataría una respuesta en múltiples frentes. Por tanto, la situación se vuelve aún más peligrosa. Mientras Israel sigue con esa ofensiva en Gaza, como estábamos hablando, se podría abrir un segundo frente en el norte contra Hezbollah, lo que llevaría a un conflicto a una escala completamente diferente. Y eso sería un problema enorme para Israel. Hezbollah tiene más de 150.000 misiles listos para impactar en Tel Aviv y Haifa, muchos de ellos diseñados para burlar la tal conocida, la cúpula de hierro. Eso es. Y además está el punto clave que lo cambia todo, ¿no? Que es el programa nuclear iraní, que ha salido en las noticias últimamente, porque según informes recientes, Irán está más cerca que nunca de alcanzar la capacidad para fabricar una bomba nuclear. Si eso ocurre, Israel y Estados Unidos podrían considerar un ataque directo contra Irán. Y ahí estaríamos hablando de una guerra total en Oriente Medio. Donald Trump y su impacto en el conflicto. Aquí es donde entra otro jugador clave, y como muchos os estaréis imaginando, efectivamente, Donald Trump. Exacto, y desde que volvió a la Casa Blanca en enero, su postura sobre Medio Oriente ha cambiado drásticamente la situación. Porque Biden ya sabemos que intentó contener a Israel y negociar con Irán, pero Trump ha dejado claro que su política será apoyar incondicionalmente a Netanyahu y aumentar la presión sobre Teherán. Y cuando Trump dice presión sobre Irán, sabemos que no es solo diplomacia. En su primer mandato ya se retiró del acuerdo nuclear e impuso sanciones brutales y ordenó el asesinato del general Soleimani. Y ahora, con la posibilidad de que Irán adquiera armamento nuclear, Trump enfrenta un verdadero dilema, que es: ¿voy a negociar un acuerdo nuevo con Teherán o vamos a aprobar un ataque preventivo por si acaso? Y su historial nos dice que las negociaciones no son su fuerte. Más bien, Trump podría ordenar operaciones militares encubiertas o ataques selectivos, algo que Irán no dejaría sin respuesta. Y la verdad que un ataque contra Irán ya no sería una operación rápida, sino que sería un conflicto de gran escala. Porque si Trump vuelve a lanzar ataques contra objetivos estratégicos en Irán, Teherán ya puede responder activando a Hezbollah, atacando a los estadounidenses en Irak o lanzando drones contra Israel. Y en ese punto, lo que ahora es una guerra en Gaza se convertirá en un conflicto entre Irán, Israel y la propia Estados Unidos. Una pregunta que tenemos para vosotros es: ¿creéis que Rusia y China se van a quedar de brazos cruzados? El futuro del conflicto. ¿Hacia una tregua o una escalada? Bien, hemos hablado de Israel, de Hamas, de Hezbollah y ahora de Irán. Pero con todo esto sobre la mesa, ¿qué podemos esperar ahora? Pues hay dos escenarios posibles. O la guerra sigue escalando, o alguien logra detenerla. Básicamente, en el mejor de los casos, Israel puede aceptar una tregua negociada con Estados Unidos y sus aliados árabes, que son, podría ser Egipto y Qatar. Y en ese caso, Irán reduciría su apoyo a Hezbollah y a otros grupos para evitar una guerra directa con Estados Unidos. Pero también hay que ponerse en el peor de los casos, que es que Israel ataque las instalaciones nucleares de Irán y todo se sale de control. Hezbollah lanzaría miles de misiles sobre Tel Aviv y Haifa. Estados Unidos intervendría con bombardeos y Medio Oriente se convertiría en un campo de batalla. Y ahí ya no estamos hablando simplemente de Israel, Gaza, Irán. Estamos hablando de una guerra global con Rusia y China seguramente tomando partido. Y si eso ocurre, las consecuencias serían impredecibles. La situación actual ya no es solo un conflicto entre Israel y Hamas, es un tablero geopolítico que se está reconfigurando a toda velocidad. Cada movimiento, cada decisión puede empujar a Medio Oriente hacia una guerra mucho más amplia. En resumen, Israel intensifica su ofensiva con el objetivo de eliminar a Hamas. Pero detrás de esa estrategia hay, por supuesto, presiones internas, cálculos políticos y una voluntad clara de mostrar poder en la región. El problema es que cada paso adelante que dan también es un paso más cerca de chocar con Irán. Porque Irán ya no está quedando al margen, está movilizando tanques, tropas, activando a sus aliados y dejando claro que si es atacado responderá. No será en un solo frente, será en Gaza, en el norte con Hezbollah y contra intereses estadounidenses en la región. Por lo cual, el riesgo ya no es solo una ofensiva terrestre en Gaza, el verdadero peligro es una guerra en la región simultánea, potencialmente global, en la que entran en juego Irán, Israel y Estados Unidos, y actores externos como Rusia o China que pueden estar en el horizonte. La pregunta ya no es si el conflicto va a escalar, sino cuánto tiempo queda antes de que lo haga.
Así que, si os ha gustado, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que estamos al borde de una guerra regional o todavía hay tiempo y margen para frenar esta escalada? No te olvides de suscribirte y darle like al vídeo. Muchas gracias por vernos.